Un paciente que solo era capaz de articular la palabra tan después de sufrir una lesión cerebral se convertiría en uno de los casos más importantes en la historia de la neurociencia. Louis-Victor Le Borgne fue un paciente del médico, cirujano y antropólogo francés Paul-Pierre Broca, que fue hospitalizado a causa de una pérdida casi total del habla. Su caso fue presentado en 1861 durante una sesión de la Sociedad de Antropología de París por el mismo Broca, quien se sirvió de la ocasión para presentar un reporte de sus hallazgos con respecto al caso del señor Le Borgne, ya que había descubierto algo importante en medio de la parte izquierda del lóbulo frontal del paciente. Este descubrimiento conllevaría a entender que esta área se trata del centro cortical encargada del habla y el lenguaje, misma que sería posteriormente nombrada y conocida como el área de Broca. El señor Le Borgne, a diferencia de Broca, quizás sea un nombre que no es tan sonado ni reconocido. Le Borgne nació el 21 de julio de 1809 en el pueblo francés de Moret-sur-Loing y tuvo 5 hermanos. Su padre fue un profesor de primaria, aunque se especula que tenía cierto grado de analfabetismo. Se sabe que Le Borgne trabajó dando forma a sombreros hasta la edad de 30, edad misma en la que sus primeros problemas de salud se hicieron presentes, y de igual modo fue esta edad que perdió la habilidad para hablar. A pesar de esto, él creyó que se trataría únicamente de una condición temporal, por lo cual no le dio mayor importancia y decidió no buscar ayuda médica. Pero al pasar un tiempo y darse cuenta de que esto no era el caso y el problema persistía, tuvo que ingresar en el ala psiquiátrica del Hospital de Bicêtre para recibir una primera evaluación. Por desgracia, Le Borgne permanecería internado aquí mismo por el resto de su vida, por lo que nunca se casó ni pudo ser dado de alta para regresar con su familia. Él estuvo en el área psiquiátrica del hospital por varios años, en los que no llegó a mostrar mejoría alguna. No fue sino hasta sus últimos años que fue transferido a otra división del hospital, en la que quedaría a cargo de Broca. El paciente solo podía articular una sola palabra, siendo esta tan, y usualmente la repetía 2 veces de forma sucesiva, acompañada de distintos gestos expresivos variados. No se tiene certeza de si estos síntomas fueron agudos, o sea que se presentaban de manera abrupta y súbita, o si por el contrario, fueron progresando de manera gradual, y tampoco se sabe si se llegaron a presentar síntomas adicionales asociados directamente al síntoma principal de la incapacidad en el habla. Le Borgne se servía de gestos para comunicar todas sus necesidades y podía entender perfectamente el lenguaje verbal, especialmente cuando de números se trataba, ya que le era más fácil usar sus dedos para comunicar cosas como fechas y cifras, por lo que a simple vista parecía mantener su intelecto intacto. Se teoriza que la palabra que pronunciaba, tan, no era aleatoria, puesto que se piensa que proviene de la palabra del francés tannerie, que significa curtiduría, y se refiere al trabajo y curtido de pieles y cueros, lo cual cobra sentido ya que creció en un lugar donde este oficio era muy común y su trabajo con sombreros por tantos años estaba directamente relacionado con ello. Por otra parte, y contrario al apodo que se le puso por solo poder decir una sola palabra, se sabe que había ciertos momentos en los que era capaz de articular alguna sola palabra diferente o inclusive alguna frase corta. Esto sucedía primordialmente cuando el paciente parecía estar muy molesto o alterado emocionalmente. Después de 10 años de la aparición de los primeros síntomas, comenzaron a aparecer repentinamente unos nuevos, empezando por la debilidad gradual de su brazo derecho, que evolucionó hasta una parálisis completa de dicho miembro, y posteriormente a esto, presentó del mismo modo una debilidad en la parte baja de la pierna derecha, que si bien, en un primer momento, no le limitó la movilidad demasiado, puesto que podía caminar arrastrando el pie derecho, habiendo pasado 4 años ya no podía moverse sin ayuda y tenía que permanecer postrado en cama, según lo descrito en el reporte de Broca. Aunado a esto,
llegó a presentar un notorio deterioro en sus facultades mentales, así como problemas de vista. Después de verse confinado a la cama, ya nunca más fue capaz de recuperarse de estos síntomas, y permaneció así por 7 años más, mismos que desafortunadamente también fueron sus últimos años de vida. En abril de 1861, Le Borgne comenzó a presentar una severa inflamación en su pie derecho, que posteriormente se convirtió en una infección y terminó convirtiéndose en gangrena. Para la mala suerte del paciente, esto solo fue detectado hasta que la afectación había alcanzado ya una etapa muy avanzada, debido a la negligencia del personal de enfermería a cargo de él. Su condición se fue deteriorando muy rápidamente y como resultado de esto, fue transferido al ala quirúrgica del hospital el 11 de abril de 1861. Ya teniendo para este entonces 50 años, Le Borgne fue designado bajo el cuidado del entonces cirujano Paul Broca, quien se encargó de realizar una examinación detallada del paciente. Dentro de los procedimientos que realizó Broca están las investigaciones y entrevistas realizadas a sus compañeros de trabajo que estuvieron previamente a cargo de Le Borgne, así como a sus familiares, para indagar acerca de posibles signos de enfermedades y trastornos precedentes. Entre las observaciones de Broca acerca del paciente, destacan aquellas acerca de la parálisis en los miembros derechos del paciente, ya que si bien estas eran totales e incapacitantes, en las extremidades izquierdas no se presentaba problema alguno, y el paciente era capaz de hacer uso consciente y autónomo de ellas. Asimismo, encontró que el paciente tenía dificultades para tragar alimentos, pero a pesar de esto no presentaba problemas en cuanto al control de esfínteres, no tartamudeaba y no presentaba ningún tipo de problema en su lengua y ni su voz tampoco sonaba afectada ni distorsionada de manera alguna. En cuanto a la noción del tiempo, Broca observó que el paciente era perfectamente capaz de reconocer la hora y fecha en la que se encontraban. Otro aspecto que descubrió Broca era que, aunque el paciente presentaba problemas de visión en ambos ojos, el deterioro era significativamente mayor en su ojo izquierdo que en el derecho. Por otra parte, y aunque Le Borgne fuese incapaz de hablar o escribir, podía comunicar una cantidad vasta de información mediante gestos con su mano izquierda, acompañado de expresiones faciales. También resulta relevante el descubrimiento de que el paciente ocasionalmente daba respuestas confusas, completamente ilógicas e inclusive falsas, como por ejemplo, que tenía hijos cuando esto no era para nada cierto. Esto se llegó a atribuir a los efectos de la sepsis, y Broca denominó este fenómeno como afemia, que consiste prácticamente en la pérdida del habla y el discurso articulado, ya que según él, la abolición del habla en individuos que no se encuentran paralizados ni son idiotas constituye un síntoma tan particular que para mí merece un nombre igualmente de especial. Por ello, le otorgo el nombre de afemia. El 17 de abril de 1861, Le Borgne fallece a las 11 de la mañana. 24 horas después, Broca fue el encargado de realizar la autopsia, en la que descubrió un área blanda sobre la región perisilviana. Y al explorar más esta área, encontró una cavidad llena de líquido ceroso a la izquierda de la región perisilviana. Broca la describió como casi del tamaño de un huevo de gallina. Además, llegó a la conclusión de que había una disminución del volumen que afectaba las circunvoluciones frontales posteriores, partes del giro temporal superior, área perisilviana subcortical, ínsula y parte del núcleo estriado. Al pesar el cerebro, Broca se dio cuenta de que pesaba menos de que el promedio normal. Él lo atribuyó a la pérdida de masa en el hemisferio cerebral izquierdo alrededor de la cisura de Silvio. A partir de los hallazgos producidos por la autopsia descritos por Broca, parece ser que Le Borgne sufrió una lesión isquémica, consistente en una disminución parcial o total del flujo sanguíneo en las irrigaciones cerebrales causada por la obstrucción temporal de un vaso sanguíneo, que posiblemente en este caso fue causada por un coágulo, ya que no se encontró ningún tumor.
El deterioro neurológico que ocurrió a partir de la edad adulta y que persistió hasta los últimos años de la vida de Le Borgne pudo deberse a lesiones cerebrovasculares subsecuentes que terminaron desencadenando la hemiparesia que lo confinó a la cama. Los descubrimientos realizados por Broca en este particular caso, aunado a investigaciones posteriores con pacientes con síntomas similares, llevaron a que se acuñara el término clínico de afasia de Broca, para referirse a lesiones neurológicas que desembocan en algún tipo de trastorno del habla. Actualmente, el cerebro de Victor Le Borgne se encuentra en el Museo Dupuytren de París. Y esto es posible ya que Broca examinó el cerebro de Le Borgne sin diseccionarlo ni dañarlo de manera alguna, optando por preservarlo en su lugar. Muy buenas, aquí es Cari. Después de 84 años de no aparecerme por acá, nuevamente aquí estamos con este nuevo video y quería decir unas cosas antes de que concluyera este mismo. Primero que nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo. Me sorprende, la verdad, porque no es merecido, la verdad. Yo he descuidado mucho el canal. Solo iban 7 videos en un lapso desde que lo creé. Fue como hace 5 años. Entonces pues es una barbaridad, ¿no? De hecho, el primer video que subí, el caso de Ana, Ana O, 50.000 visitas, es una cosa impensable para mí en ese entonces. Y por eso decidí, bueno, no puedo dejarlo así, ¿no? Si a la gente les está gustando y me están apoyando de esta manera, no puedo ser desagradecido y dejarlo así. Entonces, gracias por todo nuevamente. Las palabras no bastan, de verdad. Pues sí, voy a tratar de ser más constante, dedicar ahora sí verdaderamente una parte fija de mi tiempo, ¿no? De mi agenda, ¿no? Para esto, para poder ser constante más que nada. Y pues sí, continuar con esto el tiempo que me sea posible. Tengo algunos ya videos planeados realmente, solo falta la ejecución y la edición, pero espérenlos pronto. Y pues sí, última vez, muchas gracias también por los 1000 suscriptores. Es de nuevo algo que yo nunca me llegué a imaginar que iba a pasarme, y pues verlo así, ¿no? Después de mi ausencia, se me hace un poco descarado, pero de corazón se los agradezco y lo aprecio mucho. Entonces pues ya, sin más dilación, que tengan un buen día. Muchas gracias por ver, muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Hasta luego.